Bueno, repito, ¿verdad? Entonces aquí identificamos que estamos bajo el sistema periódico porque tenemos las cuentas de compras, fletes sobre compras, devoluciones sobre compras y descuentos sobre compras, ¿verdad? Estoy hablando de la balanza de comprobación que todos tenemos ahí del caso Montoyita, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Del caso Montoyita. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo sabemos si no estamos bajo el sistema periódico? Bueno, tendríamos como una única cuenta dentro de estas, tendríamos una cuenta que se llama costo de ventas. ¿Ah? Costo de ventas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cuando estamos en el sistema periódico, el costo de ventas tenemos que calcularlo por medio de una fórmula contable que vimos la semana pasada, que básicamente habíamos dicho que la fórmula para calcular el costo de la mercancía vendida, era el inventario inicial más compras netas menos inventario final. ¿Estamos claros? Estos elementos se calcula, el costo de venta se calcula a través de este conjunto de variables que conforman el costo de ventas a través de estas cuentas contables. Sin embargo, en el sistema permanente no llevamos estas cuentas contables, únicamente se lleva una sola cuenta llamada costo de ventas. Bueno, otro de los asuntos es que si ya identificamos que estamos en un sistema de inventario periódico, y lo vemos en el caso del Montoyita caribeño, así es, estamos bajo un sistema periódico porque contiene las cuentas que ya mencionamos, ¿verdad? Entonces, cuando esto sucede, observamos que en la balanza de comprobación viene otra cuenta llamada inventario de mercancías, allá en la número 4, creo que es 5, ¿verdad? La inventario de mercancías. Cuando estamos bajo el sistema periódico, esta cuenta es de inventario de mercancías, es el inventario inicial. Estamos hablando que es el inventario inicial. Entonces, resumo, si estamos en una balanza de comprobación que está bajo el sistema periódico, ¿y cómo sabemos si está bajo el sistema periódico? Porque contiene las cuentas compras, devoluciones sobre compras, descuentos sobre compras y fletes sobre compras, ¿verdad? Y una vez que hemos identificado que estamos bajo un sistema periódico, debemos entender que el inventario que me están dando en la balanza de comprobación es el inventario inicial. Y por lo tanto, el inventario final me lo van a dar como una información adicional, fuera de la balanza de comprobación. Tal es el caso que ustedes ven ahí, información adicional, dice el inventario del 30 de septiembre del 2018 es de 4.250.000. Ese es el inventario final. Pero si estuviéramos bajo una balanza de comprobación del sistema permanente, entonces ya no existirían estas cuentas, existiría la cuenta costo de ventas. Y el inventario que se me da en la balanza de comprobación es el inventario final. Entonces vean las diferencias que tenemos, ¿verdad? En el periódico el inventario que me dan es el inicial en la balanza, y en el permanente el inventario que me dan en la balanza es el final, es lo contrario, ¿verdad? Son elementos que tenemos que identificar. Bueno, con respecto a esta empresa, ya sabemos que estamos bajo el sistema periódico y vamos a comenzar a construir el estado de resultado integral para esta empresa bajo la estructura que conversábamos la semana pasada y que ustedes pues se les solicitó que estudiaran con respecto a la empresa que viene en el ejemplo del libro que se llama La Eternidad, ¿sí? Entonces ya ustedes identificaron y observaron que tenemos ahí una estructura de estado financiero sumamente diferente, una estructura del estado de resultado integral sumamente diferente comparado con lo que veíamos con la empresa de servicios. ¿Estamos claros? Bueno, muy bien. Entonces decíamos la semana pasada que el estado de resultado integral, bueno, el encabezado es exactamente la misma estructura, esto no cambia, y se comienza con una sección llamada los ingresos operativos, que no es necesario ponerle título. Si lo quieren poner título lo pueden hacer, pero aquí siempre se va a iniciar con esta sección y se omite el título. Entonces acá iniciamos colocando la cuenta ventas. Como les digo, no es necesario que vayan construyendo el estado financiero. Entonces tenemos la cuenta ventas
Una vez colocada la cuenta ventas, procedemos a extraer de la base de comprobación las cuentas paralelas a las ventas, y tenemos dos cuentas paralelas a las ventas que son devoluciones sobre ventas y descuentos sobre ventas, ¿verdad? Ahí tenemos esos elementos. Descuento, dame un minuto aquí para ver si corrijo esto. Muy bien, entonces pues bajo esta, una vez que hemos colocado las dos cuentas, estas dos cuentas las voy a colocar en la primera columna. Ventas la coloqué en la segunda columna. Ahorita vemos y explico la cuestión de las columnas. Ustedes de momento síganme en la línea que vamos a colocar en la primera, en la segunda y en la tercera, ¿verdad? Esto es una cuestión, recordemos que en los estados financieros las columnas no tienen que ver nada con el debe y el haber, simplemente es una cuestión de orden, ¿verdad? Si yo ya tengo claro cuál es la estructura de las columnas, como normalmente los estados financieros se hacen 3 columnas, pues si yo tengo claro cómo voy a estructurar las filas, pues entonces yo defino las columnas. Bueno, aquí vamos a usar 3 columnas, 1, 2 y 3. Las ventas las vamos a colocar en la segunda columna, y las cuentas paralelas, estas que tienen un efecto contrario a las ventas, porque recordemos que las ventas pues las registramos en el haber, y las devoluciones sobre ventas y descuentos sobre ventas, estas cuentas paralelas también se consideran de ingreso, pero tienen un efecto contrario a las ventas, se registran al debe. ¿De acuerdo? Bueno, digo esto porque esto es lo que dice la parte del libro, lo que ustedes estudiaron para esta semana, ¿verdad? Bueno, muy bien, entonces acá sumo las devoluciones y descuentos sobre ventas, y el total me lo traigo para la segunda columna también. ¿Por qué me lo traigo para la segunda columna? Porque este total tiene un efecto directo sobre las ventas. Observen que aquí coloqué yo CC. ¿Por qué coloco esto? Porque estas cuentas que tengo aquí son precisamente eso, cuentas contables, y como cuentas contables vienen de la balanza de comprobación, ¿verdad? Ahora aquí posteriormente, este total que tengo acá, estos 6 millones, los pongo en la segunda columna porque tiene un efecto directo con las ventas, y aquí saco un resultado, y es el cálculo que vengo a calcular acá. ¿Cuál es el resultado que determino con estas variables o estas cuentas contables? El resultado, y pongo aquí una R como resultado porque no es una cuenta contable, o sea, ventas netas no la vamos a conseguir en la balanza de comprobación. Es el resultado de un conjunto de cuentas contables, ¿verdad? Y ese resultado, bueno, ¿cuál es ese conjunto de cuentas contables? Aquí las tenemos. Entonces, el total de ventas menos el resultado, la sumatoria de las devoluciones sobre ventas y descuentos sobre ventas, me va a dar como resultado las ventas netas. Y ese resultado lo coloco en la tercera columna. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda hasta aquí? Sí. ¿Por qué no se pone primero antes de ventas netas total de ventas? ¿Primero dónde? Antes de ventas netas poner total de ventas y luego poner ahí los 6,000. Muy bien. Entonces tenemos aquí las ventas netas. Las ventas netas es el resultado, ¿verdad? Ese es el resultado que viene de ese conjunto de cuentas. Una vez, si tenemos que identificar estos elementos que tengo acá, ¿verdad? Estos elementos lo que hacen es conformar, voy a ponerlo en verde, pero no es que ustedes tengan que hacerlo, únicamente para identificar que hemos construido la sección de los ingresos operativos. Estos son la sección de los ingresos operativos, ¿verdad? Este conjunto de elementos, que no tiene título, no le vamos a poner título, vamos a obviar, pero tenemos que tener claros como administradores si a mí me dicen cuáles son las ventas netas, bueno, se construye de esta forma, ¿verdad? Una vez que tenemos aquí las ventas netas, procedemos a calcular la sección nueva que venimos a conocer, la sección del costo de la mercancía vendida. De esto hablábamos la semana pasada, ¿sí? Hablamos de la semana pasada y decíamos que el costo de la mercancía vendida se calculaba bajo la fórmula inventario inicial más compra neta menos inventario final. Ese era el costo de la mercancía vendida o el costo de ventas, que es lo mismo, ¿verdad?
Esos son y decíamos que las compras netas era un conjunto de cuentas contables compuestas por las compras, los fletes sobre compras, devoluciones sobre compras y descuentos sobre compras. Eso era lo que mencionábamos la semana anterior, ¿verdad? Y que hoy vamos a estructurar eso de una forma ordenada dentro del estado del resultado integral. Entonces, igual en esa sección, de una forma ordenada, no simplemente aplicación de fórmula, sino una forma ordenada, vamos a identificar el costo de la mercancía vendida. En primera instancia, respetamos la información de la fórmula. En primero necesitamos el inventario inicial, que vamos a colocarlo en la segunda columna. El inventario inicial. ¿De dónde viene el inventario inicial? Viene la balanza de comprobación, porque estamos bajo el sistema periódico. ¿Estamos claros? Entonces lo traemos de la balanza de comprobación, y en la balanza de comprobación ahí tenemos el inventario inicial. Posteriormente, el inventario inicial me dice la fórmula, inventario inicial más las compras netas. Entonces aquí construimos un título que se va a llamar costo de las compras netas, como un título para poder llegar a la segunda parte de la fórmula, costo de las compras netas, y vamos a colocar debajo de este título las cuentas contables que están relacionadas con el costo de las compras netas. Esa es las compras, le sumamos los fletes sobre compras, le restamos las devoluciones sobre compras y le restamos los descuentos sobre compras, ¿verdad? Estos son estas son las cuentas contables. ¿Y de dónde provienen estas cuentas contables? Vienen de la balanza de comprobación, ¿verdad? También. Entonces, estas son las cuentas contables que están, que son parte del cálculo, son parte del cálculo del costo de las compras netas, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí, menos 2.200.000, no significa que sea un número negativo, es que estamos restando, ¿verdad? Es una resta lo que vamos a aplicar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, estas 4 cuentas contables tenemos como resultado, el total de las compras netas, y el total de compras netas lo coloco en la segunda columna. ¿Por qué en la segunda columna? Porque tiene que tener una relación directa con el inventario inicial, porque la fórmula me dice que debo sumar el inventario inicial más las compras netas, ¿verdad? Entonces el total de las compras netas lo coloco exactamente en la misma columna, el inventario inicial, para poder hacer la sumatoria de esos dos elementos, ¿verdad? Entonces vean ustedes que aquí ya tengo el total de compras netas, que es el conjunto de estas cuentas contables, y esto va a tener una relación directa con el inventario inicial. Entonces el inventario inicial, la fórmula me dice el inventario inicial más las compras netas, y las compras netas me da un resultado, previo a esto me va a dar un resultado que se llama costo de la mercancía disponible para la venta. O sea que la suma del inventario inicial más las compras netas, esos dos variables sumadas, me va a dar el costo de la mercancía disponible para la venta. O sea, lo que tenía al inicio más lo que compré es lo que tengo para vender. Eso es lo que me está diciendo esta fórmula. Entonces, por eso que se llama costo, el costo, porque estamos hablando en términos monetarios, el costo de la mercancía que tengo disponible para vender, ¿verdad? Entonces, una vez que saco ese resultado, le resto el valor del inventario final. Le resto el valor del inventario final. ¿Estamos claros? Entonces, vean ustedes que aquí le resto el inventario final, no es un número negativo, es una resta que voy a hacer. Entonces, es como si dijera lo siguiente, lo que dice la fórmula: inventario inicial más las compras menos inventario final. Pero aquí lo que saco es una división, un resultado que para mí es elemental, para la empresa es elemental, determinar cuál es el costo de lo que estoy vendiendo, ¿verdad? De lo que tengo por vender. Bueno, la existencia o lo disponible para la venta, le resto la mercancía del inventario final, eso me va a dar un resultado. Y de acuerdo a lo que hablamos la semana pasada,
ese resultado es el costo de la mercancía vendida. ¿Estamos claros? Es el costo de la mercancía vendida. ¿Por qué lo pongo en la tercera columna? Porque el costo de la mercancía vendida tiene una relación directa con las ventas netas. Estas ventas netas, junto con el costo de la mercancía vendida, me va a generar un resultado que se llama utilidad bruta sobre ventas. Utilidad bruta sobre ventas. ¿Cómo saco ese resultado? A las ventas netas, que ya sabemos cómo salen, le resto el costo de la mercancía vendida, que ya vimos cómo se calcula, ¿verdad? Entonces aquí aplico una resta, y esta resta me da un resultado, y ese resultado equivale a utilidad bruta sobre ventas. Entonces ven ustedes que aquí ya tengo la sección del ingreso bruto. Esta sección que está aquí hasta acá, ¿verdad? Es lo que llamamos la semana pasada la sección del costo de venta, la sección de costo, perdón, ¿verdad? Era la sección del costo. ¿Por qué? Porque estamos construyendo varias partes del costo. Primeramente, el costo del inventario. Segundo, el costo de compras. Tercero, el costo de la mercancía vendida, para llevarnos al costo de la mercancía vendida. ¿Estamos? Tengo un enredo. Dice inventario inicial porque es un periódico. Muy bien, entonces ya vemos acá. Aquí tenemos entonces, que se me hizo un cursor. Muy bien, entonces acá tenemos, ¿verdad? Tenemos el resultado de la utilidad bruta sobre ventas. Entonces ya tengo, ¿cómo saco la utilidad bruta sobre ventas? Bueno, para poder determinar o definir la utilidad bruta sobre ventas, es importante tener las ventas netas y el costo de ventas. Solo a través de esos dos totales o esos dos resultados puedo obtener la utilidad bruta sobre ventas. ¿Estamos? Eso es importante que ustedes tengan entendido cómo lo conforman para llegar ahí. Una vez que hemos sacado la utilidad bruta sobre ventas, decíamos la semana pasada que seguía la sección del gasto operativo, ¿sí? Y entonces acá, como estamos en la sección de gasto operativo, colocamos un título, y el título es gastos de operación. ¿Estamos claros? Los gastos de operación, decíamos la semana pasada que se clasificaban en dos tipos de gastos de operación. ¿Cuáles eran? Gastos de venta y gastos de administración. Claro, gastos de ventas y gastos de administración. Entonces, en la balanza de comprobación que tenemos que identificar cuáles son los gastos relacionados con las ventas y cuáles son los gastos relacionados con la administración. Y aquellos gastos que no están relacionados con uno o el otro se consideran como otros gastos. Entonces aquí vamos a colocar únicamente los gastos de operación, y como título, sí, señor, los gastos financieros se consideran como otros gastos, no está dentro de los gastos de operación clasificados. También se puede clasificar como gastos financieros, ¿no? Sí, claro, usted puede hacer una subdivisión. Después, si usted tiene muchos gastos financieros, usted puede crear, ¿verdad?, una sección ahí, en otros gastos, debajo de otros gastos puede llamar, pero en este caso no vamos a ser tan específicos, ¿de acuerdo? Pero sí. Bueno, muy bien. Entonces tenemos acá el gasto de ventas, los gastos de ventas. ¿Qué son los gastos? Bueno, los gastos de ventas son aquellos gastos que están relacionados directamente con las ventas, que necesitamos el gasto para poder generar las ventas. Esa es la tónica del asunto, ¿verdad? Entonces la administración tiene definido. Aquí, debajo de este título, vamos a colocar y vamos a llevarnos los valores a la primera columna de las cuentas que están relacionadas con los gastos de ventas. Y en este caso, tenemos de la balanza de comprobación cada una de estas cuentas. Gasto por sueldos de vendedores, gasto por alquiler de locales de venta, fletes sobre ventas, publicidad, depreciación equipo de reparto, depreciación vehículos de distribución, gastos materiales y suministros para ventas y gastos varios de ventas. Todas estas cuentas que están en la balanza de comprobación, me traigo las cuentas con sus respectivos montos, saldos, y los coloco en la primera columna. ¿Para qué? Para sumar, hacer la sumatoria de esos gastos y colocar aquí un resultado llamado
total gasto de ventas, ¿verdad? Total gasto de ventas, y lo coloco en la segunda columna. ¿Por qué lo coloco en la segunda columna? Porque estoy tratando de identificar el total de gastos de operación, y los gastos de operación están relacionados, tienen un impacto directo con la utilidad bruta sobre ventas. Entonces, teniendo los gastos de ventas identificados y debidamente registrados dentro del contexto del estado del resultado integral, procedemos a registrar o traernos los gastos de administración, ¿verdad? Traernos los gastos de administración también identificados en la balanza de comprobación, y para ello pues nos traemos de la balanza de comprobación todos aquellos gastos que estén relacionados con la administración, y entre ellos tenemos los gastos, sueldos de administración, gastos, suministros de oficina, administración, seguros de edificio de administración, depreciación del edificio de administración y gastos generales de administración. Todos estos gastos de administración me va a generar un resultado, y ese resultado corresponde al total de gastos de administración. ¿Estamos? Y lo coloco también a segunda columna. Entonces, vemos que la sección de los gastos de operación está compuesto por los gastos de ventas y gastos de administración por sus debidos totales. Entonces, la sumatoria del total de gastos de ventas más la sumatoria del total de gastos de administración me va a dar un resultado que va a ser el total de gastos de operación, ¿verdad? Total de gastos de operación. El total de gastos de operación es la suma de los gastos, el total de gastos de ventas y el total de gastos de la administración. Bueno, esto me da como resultado el total de gastos de operación, y lo llevo a la tercera columna, ¿verdad? Lo llevo a la tercera columna, al total de gastos de operación, y este total de gastos de operación va a tener un efecto directo con la utilidad bruta sobre ventas, ¿verdad? Va a tener un efecto directo sobre la utilidad bruta sobre ventas, y por lo tanto la utilidad bruta sobre ventas le resto el total de gastos de operación. Esto me va a dar como resultado un elemento llamado utilidad de operación, ¿verdad? Me va a dar el resultado utilidad de operación. Entonces, ¿cómo calculo la utilidad de operación? La utilidad de operación es igual a la utilidad bruta sobre ventas menos los gastos de operación. Vean ustedes que estoy siguiendo la línea que expliqué la semana pasada en la estructura del estado del resultado integral, y también la misma línea que viene el ejemplo de eternidad en el libro, ¿verdad? Seguimos con ahí. Bueno, ya tengo aquí, ya ustedes aquí verán que toda esta sección que está aquí, toda esta sección que está aquí hasta acá, ¿verdad? Toda esta sección es la que conocemos como la sección del gasto de operación. Ahí va. ¿Listo? Para identificarlo, ¿verdad? Me da la utilidad de operación, y a la utilidad de operación le voy a sumar los otros ingresos, ¿verdad? Y estos otros ingresos, dentro de la balanza de comprobación, tenemos dos específicamente, ¿verdad? Tenemos dos específicamente, y los voy a llevar a la segunda columna, ¿verdad? Los intereses ganados y la ganancia de venta de equipo son las dos cuentas que no están relacionadas con ventas ni con administración. La comisión, los intereses ganados se deben a intereses de dineros que puso la empresa o que le cobró a clientes, pero eso no son ingresos operativos. O sea, la empresa no se dedica a ganar intereses, lo que se dedica es a vender, ¿verdad? Por eso es que esto se considera como otros ingresos. O sea, si estuviéramos bajo una empresa financiera, entonces allá el ingreso principal se llamaría ingresos por intereses o ingresos por comisiones financieras, no sé,
Entonces estaría de primero, pero en este caso la llevamos aquí a otros ingresos porque estamos bajo el concepto de una empresa comercial. Y la ganancia de venta de activo, algo que ustedes van a profundizar en el curso de contabilidad intermedia. Acá la ganancia de venta de activo es producto de activos que la empresa tenía y que de repente decidió sacarlos del uso de su actividad, y de repente lo vendió y generó una ganancia, y esas ganancias son ganancias esporádicas, no son de todo el tiempo, y por eso se consideran como otros ingresos. Muy bien, entonces esto nos va a dar un total, el total de otros ingresos, ¿verdad? Y una vez obtenidos los otros ingresos, pasamos a identificar los otros gastos. E igual, seleccionamos los gastos que no están relacionados con los gastos que no están relacionados con los gastos de ventas y administración. Tenemos estos dos. Y esto nos va a generar el total de otros gastos, ¿verdad? Entonces vean ustedes que tenemos la sección de otros ingresos y otros gastos, la utilidad de operación. La utilidad de operación, le sumo el total de otros ingresos, le resto el total de otros gastos, y esto me va a dar un resultado. Ese resultado se conoce como utilidad antes de impuestos. La utilidad antes de impuestos. Por esa razón, bueno, en este ejercicio ustedes ahí ven en la información adicional que tenemos una tasa de impuestos sobre la renta que es del 20%. Una vez que he calculado la utilidad antes de impuestos, procedo a calcular el impuesto y registro acá una cuenta llamada gasto del impuesto sobre la renta. Y este cálculo se aplica, bueno, de la utilidad antes de impuestos multiplicado por el 20%, que dice ahí en la información adicional, me da el resultado que el impuesto sobre la renta es de 7.308.000 colones. ¿Y esos 20 es dando? Al azar, los 20. No, la información será 20, 10, 30. En Costa Rica las empresas jurídicas se rigen con una tasa de impuestos a la renta del 10, del 20 y del 30% según sobre la base de los ingresos brutos. Eso lo estipula la ley del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Que es algo que ustedes obviamente tienen que dominar, ¿verdad? En algún momento, cuando digamos ya en la parte profesional. ¿Estamos? Muy bien, entonces la utilidad antes de impuestos menos el impuesto sobre la renta me va a dar como resultado final la utilidad neta. Algo que es importante aquí, algo que es importante que ustedes tienen que tomar en consideración es que puede ser, en algún momento, puede ser que a este nivel de la utilidad de operación, en ese nivel, puede ser que se origine un resultado negativo. ¿Qué pasa si tenemos aquí un resultado negativo? Entonces ya no tenemos una utilidad de operación. Esto sería una pérdida de operación, ¿verdad? Podría suceder eso. Entonces, si aquí este resultado, ahora sí, si es un resultado negativo, no es una resta, si el resultado es negativo, o sea que la sumatoria de los gastos de operación son mayores que la utilidad bruta sobre ventas, entonces me va a generar una pérdida de operación. Entonces, ¿qué pasa? Y si además de generar una pérdida, si además le sumamos los otros ingresos y le restamos los otros gastos, y el resultado en este nivel sigue siendo negativo, si este resultado sigue siendo negativo, entonces el estado de resultado integral llegaría hasta aquí. O sea, llegaría hasta aquí. Entonces ya no se conocería este resultado, si es negativo, como utilidad antes de impuestos, se conocería como pérdida neta. No podemos colocar pérdida antes de impuestos. No existe, no se calcula impuestos sobre las pérdidas. ¿Estamos? Entonces,
Si este fuera negativo, entonces el estado del resultado terminaría a este nivel y ya todo esto no existiría. Entonces ya aquí quedaría como resultado pérdida neta, ¿verdad? No es el caso del ejemplo. El caso del ejemplo está dando utilidad y por esa razón es que continúa. Profe, ganancia negativo cambia de nombre a pérdida. ¿Correcto? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, ustedes observaron que aquí se creó una cuenta, ojo, se creó esta cuenta llamada gasto de impuestos sobre la renta. Y ustedes observan que el ejercicio nos está pidiendo el asiento de ajuste del impuesto sobre la renta. Una vez que ustedes calculan el impuesto sobre la renta, deben elaborar un asiento contable, que es el asiento del ajuste del impuesto sobre la renta. Muy bien, entonces, ¿cómo queda ese asiento? Ese asiento queda como está aquí. ¿Ah? Entonces, crean un asiento contable que es este, ¿verdad? Que es gasto por impuesto sobre la renta al debe, porque el gasto se registra en el debe, contra impuesto sobre la renta por pagar. ¿Ah? El impuesto de la renta por pagar se parte que en la fecha de cálculo no se pagó y se paga posterior. Entonces, al pagarse posteriormente, qué sé yo, un mes después, 15 días después, lo que fuese, lo que sea necesario ahí, registrarse, entonces se lleva a registrar a la cuenta del pasivo llamada impuesto sobre la renta por pagar. Entonces, ahí vemos, inmediatamente que ustedes lo calculan, entonces si está pidiendo el asiento de ajuste, de una vez lo hace y se crea de esta forma, gasto contra impuesto. ¿Estamos? Listo. Bueno, muy bien. Bueno, el asiento del costo de ventas, como está ahí definido, hay un elemento fundamental. El asiento del costo de ventas tiene 3 funciones específicamente. O sea, cuando elaboramos ese asiento del costo de ventas, ese asiento tiene 3 funciones específicas. La primera función que tiene el asiento del costo de ventas es ajustar el inventario de mercancía. Ajustar el inventario de mercancía. ¿Por qué digo ajustar el inventario de mercancía? Porque el inventario de mercancía que ustedes tienen en la balanza de comprobación es el inventario, ¿cuál? El inicial. Tenemos el inventario inicial y el inventario final está fuera de la balanza de comprobación y por lo tanto tenemos que llevar a la contabilidad el valor del inventario final. O sea, tenemos que sacar el inventario inicial e introducir el inventario final. Y eso se hace mediante el asiento del costo de ventas. Esa es la primera función del asiento del costo de ventas, ¿verdad? La función de ajustar el inventario. La segunda función del asiento del costo de ventas. Y aquí ya entramos con el contexto de cierre de cuentas, ¿verdad? Aquí iniciamos con el contexto, los conceptos y el contexto de los cierres de cuentas contables. Entonces, la segunda función del asiento del costo de ventas es cerrar. Y cuando digo cerrar es llevar las cuentas de un saldo a saldo cero. Eso es cerrar una cuenta contable, es saldar, llevarla al saldo cero. Entonces, en ese asiento de costo de ventas se cierran 4 cuentas contables. La primera función, ajustar el inventario. La segunda es cerrar estas 4 cuentas contables. ¿Cuáles son estas 4 cuentas contables? Compras, descuentos sobre compras, devoluciones sobre compras y fletes sobre compras. Esas son las 4 cuentas contables. ¿Y qué quiero decir con cerrar? Bueno, tengo que identificar si las compras tienen el saldo en el debe. Para que me quede en cero esa cuenta, llevo ese saldo al haber. Si fletes sobre compras tengo el saldo en el debe, para cerrarlo llevo ese saldo al haber. Si descuentos y devoluciones sobre ventas, sus saldos están en el haber,
para cerrarlos tengo que llevarlos al debe. Ese es el elemento que hace cerrar la cuenta propiamente. Y eso es lo que ustedes tienen ahí en la página 102 precisamente. ¿Ah? Esa estructuración. Entonces, si ustedes observan su balance de comprobación, la cuenta compras y fletes sobre compras tienen sus saldos en el debe, y la cuenta compras y fletes sobre compras tiene su saldo en el debe, y la cuenta devoluciones sobre compras y descuentos sobre compras tiene su saldo en el haber. Entonces, para cerrarlos, ¿a dónde los llevo? A la columna contraria, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Y la tercera función que tiene el asiento del costo de ventas, la tercera función es la creación o la definición de una cuenta llamada costo de ventas. Calculamos el costo de ventas. Y vea que yo hablo de costo de ventas, hablo de costo de la mercancía vendida, pero ya ustedes saben cómo calcular el costo de ventas. Saben que existe una fórmula, saben que existe una estructura en el estado financiero del resultado integral. Y además de eso, tenemos que llevarlo a un asiento contable que mantiene en cierta forma la misma secuencia de la fórmula, porque si lo que queremos ver así, mantiene eso. Bueno, muy bien, entonces con base en este ejercicio vamos a crear, voy a presentar ahí cómo queda el asiento del costo de ventas para efectos de este ejercicio. Véanlo acá, observenlo acá. Bueno, muy bien. Vean ustedes que en primera instancia, ojo, coloco inventario final en el debe, que es el dato que me dan de afuera, ¿verdad? Este es el inventario final, y el inventario inicial lo paso al haber. Aquí estoy ajustando la cuenta de inventario. Estoy sacando de la contabilidad, estoy sacando el inventario inicial y estoy introduciendo en la contabilidad el inventario final. Si yo quiero ver esto, digamos, el movimiento en la cuenta mayor, véanlo aquí, supongamos que este es la cuenta mayor, su cuenta tenía un saldo inicial de 3.114.000, este era el saldo inicial, ¿verdad? Aquí mayorizo este asiento, aquí paso estos 3.144.000 al haber, aquí lo paso al haber y registro en el debe estos 4.250.000, aquí los tengo en el debe y hago la sumatoria, el mayor le resto el menor y pongo el saldo donde está el mayor. ¿Y cuál es el saldo que me queda? El saldo mismo del inventario final. ¿Estamos claros? ¿En cuál de los dos asientos se mete ese asiento? No entendí. ¿En cuál de los dos asientos? ¿Cuáles dos asientos? El normal y el ajustado. Los de diario y los de ajuste. No, los asientos son todos. Bueno, muy bien. Sigo aquí, ¿verdad? Observemos que tenemos el inventario final, lo pasamos al debe, el inventario inicial al haber. Inmediatamente procedemos a hacer el cierre de las 4 cuentas que acabo de mencionar, ¿verdad? ¿Por qué estoy colocando compras en el haber y por qué estoy colocando fletes sobre compras en el haber? Porque en la balanza de comprobación vienen y están registradas ¿a dónde? ¿A dónde se registran? En el debe. Para cerrarlos, las llevo al haber. Entonces, obviamente, la cuenta compras y fletes sobre compras se registran en el debe y tienen sus saldos en el debe. Ahora el asiento del costo me está cerrando esas cuentas. Al cerrarlas, para que me queden en cero, para que el efecto me quede en cero, lo tengo que trasladar al haber. Entonces, inicialmente está en el debe y lo paso al haber, entonces ya tengo los dos valores en la misma columna. Lo que estoy diciendo, para que lo vean ilustrado, supongamos aquí ustedes tienen, voy a hacer la mayorización de la cuenta compras. Supongamos que ustedes tienen aquí
Voy a coger solo una y ahí el resto pues tiene el mismo procedimiento. Compras. ¿Cuál es el saldo según la balanza de comprobación? Sobre compras. 110. ¿Estamos? 110, eso es lo que dice la balanza de comprobación. Y entonces lo que estoy diciendo aquí es que el asiento del costo de venta me cierra, me liquida, me lleva a cero la cuenta compras. Entonces, para que me lleve a cero la cuenta compras, como está en el debe, lo registro en el haber. Entonces, a la hora de mayorizar, ahora sí, mayorizo esa cuenta que está en el asiento de costo de venta, lo llevo al haber. Entonces tengo esto, ¿no? ¿Ah? Tengo esto. Y entonces, ¿qué hago luego? Saco el saldo de la cuenta. El debe, le resto, o sea, lo que está en el debe, le resto lo que está en el haber. ¿Y qué tengo? Cero. Eso es cerrar la cuenta. ¿Estamos? Flete sobre compras también está en el debe. Entonces, para cerrarlo, ¿a dónde tengo que llevarlo? Al haber. ¿A dónde tengo devoluciones sobre compras y descuentos sobre compras en la balanza de comprobación? En el haber. ¿Para dónde tengo que llevarlas? Esa es la razón por la cual lo tengo aquí. ¿Estamos claros? Bueno, muy bien. Eso es lo que estamos haciendo con el asiento del costo, de ventas, ¿verdad? De esta forma. Bueno, entonces ya hemos aplicado dos de las funciones. Uno, ajustar el inventario. Dos, cerrar estas 4 cuentas. ¿Ah? Entonces, la tercera es crear la cuenta del costo de ventas. Y se crea aplicando la fórmula. Inventario inicial más compras netas menos inventario final. Al final, finalmente, si no queremos aplicar las fórmulas y ya hice el estado, el resultado integral, entonces ya tengo ese resultado del costo de ventas, ¿cierto? ¿A dónde tengo ese resultado? ¿Ah? Precisamente lo tengo en la sección del costo de la mercancía vendida, que es este. Este es el costo de ventas, ¿no? Entonces ese resultado lo coloco en el debe, ¿ah? Y de esa manera el asiento me queda debidamente balanceado. Aquí me va a dar 113.254.000 colones y por acá me da 113.254.000 colones. Entonces el asiento del costo de venta se queda balanceado. ¿Estamos? Siempre hay que poner final y inicial en los asientos. Yo lo pongo para orientarlos, ¿verdad? No es necesario, pero ahí queda como para orientación. Si lo hago, no está mal. No. Okay. ¿Estamos? ¿Estamos con eso? Bueno, muy bien. Entonces vean ustedes que ya hemos elaborado el asiento de ajuste y ya elaboramos el asiento del costo de ventas. ¿Ah? Hemos creado en el asiento de ajuste del impuesto a la renta, se crearon 2 cuentas, o sea, se generaron un asiento con 2 cuentas. Uno, el gasto del impuesto sobre la renta. ¿Ah? Y 2, el impuesto sobre la renta por pagar, ¿verdad? ¿Cierto? Eso fue lo que hicimos en este asiento contable, ¿sí? Aquí está el gasto y aquí está el impuesto, ¿ah? Y aquí, ¿qué hicimos? Ajustamos el inventario, cerramos las 4 cuentas y creamos el costo de ventas. Pero no ocupa detalle, ¿no? Sí, claro, pero no lo vamos a poner. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, estamos con esto. Antes de seguir con los estados financieros, porque el estado de utilidades retenidas y el estado de situación financiera son exactamente la misma estructura. Pero antes de continuar con esos estados financieros, observen que me están pidiendo además los asientos de cierre. Los asientos de cierre. Bueno, ¿qué son los asientos de cierre? Los asientos de cierre representan el cierre de las cuentas de operación. Y las cuentas de operación, si ustedes recuerdan, la tercera, cuarta clase que hablábamos, que asignamos a las cuentas de operación todas aquellas cuentas que están relacionadas
con los ingresos y estaban relacionadas con los gastos. Esas son las cuentas de operación. Y ahora tenemos que agregar además aquellas que están relacionadas con los costos. Entonces vean ustedes que dentro de la balanza de comprobación, si queremos identificar dentro de la balanza de comprobación cuáles son las cuentas que vamos a cerrar, y cuando digo cerrar es que son las cuentas que van a tener, que al final del periodo contable van a quedar en cero. ¿Y por qué necesitamos que queden en cero? Porque en un nuevo periodo contable deben iniciar en cero. O sea, las cuentas de operación, que no estoy hablando aquí de gastos de operación, estoy hablando de cuentas de operación, ¿verdad? Las cuentas de operación son todas las que tienen que ver con los ingresos y relacionadas con los ingresos, que tienen que ver con los gastos y relacionadas con los gastos, y que tienen que ver con los costos y relacionadas con los costos. Todas esas son las cuentas de operación. Entonces, si nos devolvemos a la balanza de comprobación, todas estas cuentas que tengo aquí, con esta raya amarilla, con este sombreado amarillo, desde las ventas, todas estas cuentas que ustedes tienen en la balanza de comprobación, y todas desde las ventas hasta aquí, todas esas cuentas tienen que cerrarse. ¿Por qué? Porque son ventas, están relacionadas con ventas, son gastos, son costos, están relacionados con costos, están relacionados con ventas. Todas esas cuentas tienen que cerrarse. O sea que en el cierre del periodo contable, esas cuentas deben quedar en cero para iniciar un nuevo periodo en cero y comiencen a sumar. ¿Estamos? Bueno, entonces, teniendo claro que son todas estas cuentas, entonces observamos que dentro de todas estas cuentas ya tenemos 4 cuentas que están debidamente en cero. Y si ya están en cero, no hay que volverlas a cerrar porque ya están en cero. ¿Estamos claros en eso? O eso es obvio, ¿verdad? Ya la colocamos en cero, entonces comienzo a identificar cuál de todas estas cuentas todavía no se han cerrado. Pues no se han cerrado todas las que están aquí y que sean diferentes a cero. Entonces, a partir de ahí vamos a crear los asientos de cierre. Vamos a hacer 2 asientos de cierre. Bueno, vamos a hacer más, pero aquí vamos a relacionarlo con 2 asientos de cierre. Y para hacerlo muy simple, para no entrar en complejidad, vamos a hacer, porque no recuerdo cómo está explicado en el libro, pero para no entrar en complejidad, vamos a cerrar aquellas cuentas operativas que tienen saldos en el haber primero, y luego vamos a cerrar aquellas cuentas operativas que tienen saldos en el debe. Como vemos aquí, las cuentas operativas que tienen saldos en el haber son ventas, intereses ganados, ganancias de activo, estas no, estas también tienen saldos en el haber, pero ya están cerradas, por lo tanto ya no interesan, ya están en cero, y aquí para abajo no hay ninguna. Entonces el primer grupo de cuentas que vamos a cerrar son las que tienen saldos en el haber, o sea estas. Y una vez cerradas estas cuentas, procedemos a cerrar aquellas que tienen saldos en el debe, o sea, todas estas, excepto estas 2 que ya están cerradas. ¿Vamos claros? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lo hacemos a través de asientos de cierre. Y eso es lo que sigue, una vez lo que nos están pidiendo ahí, ¿verdad? Los asientos de cierre. Bueno, muy bien, vamos a cerrar las cuentas que tienen saldos en el haber. Si tienen saldos en el haber, para cerrarlas debo llevar esos saldos ¿a dónde? Al debe. Eso es así de sencillo, un asiento de cierre. Bueno, tiene saldos en el haber, para cerrar esas cuentas y llevarlas a cero, tengo que llevar esos saldos al debe, punto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el siguiente asiento contable. Ponemos ventas, intereses ganados y ganancias de ventas al debe. Y si mayorizamos, nos damos cuenta que quedan en cero. ¿Estamos claros? Entonces, ya llevamos al debe. Posteriormente, muy bien, ya tengo las cuentas en el debe. ¿Qué pongo en el haber? Porque todo asiento debe quedar debidamente equilibrado, el debe y el haber. Entonces aquí surge, no sé si ustedes recuerdan, allá en los primeros ejercicios, la empresa
lavados rápidos, contables no sé qué, ¿verdad? Había una cuenta en el catálogo que se llamaba o se llama pérdidas y ganancias, y que en algún momento yo les dije que esa cuenta era una cuenta transitoria, era una cuenta de paso, ¿ah? Esa cuenta solo sirve para cerrar aquellas cuentas operativas que están operativas que tienen saldos en el haber y en el debe. Entonces, este grupo de cuentas se cierra precisamente con esta cuenta pérdidas y ganancias, y la sumatoria de esas tres cuentas, pues para balancear el asiento ponemos pérdidas y ganancias por ese total. ¿Estamos claros? Y ahí estamos cerrando ya las cuentas que tenían saldos en el debe, que son operativas, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos cerrando? ¿Qué estamos cerrando? Bueno, estamos cerrando estas cuentas, ¿verdad? Las cuentas de utilidades retenidas para arriba no se cierran porque son las que llamamos cuentas financieras. Son las cuentas que están relacionadas con los activos, con los pasivos y con el patrimonio. No se cierran porque ellas mantienen la figura o mantienen la presentación financiera de la empresa en periodos determinados. Entonces me dice cómo está la situación de la empresa, o sea, cuánto tiene la empresa en sus activos, cuánto debe la empresa y cuánto posee la empresa. Eso es lo que me dice las cuentas financieras. Esas no se cierran. Esas cuentas siempre se van a mantener abiertas hasta que la empresa se liquide, hasta la que la empresa quiebre, hasta que la empresa, la gerencia determine que va a venderse o se va a fusionar con otra empresa. ¿Ah? Ahí se termina, o ahí se llega el término de negocio en marcha, el principio de negocio en marcha de la empresa que estoy desarrollando. Ustedes recientemente vieron una noticia donde el presidente de la sociedad Destinos TV, ¿verdad?, declaró su empresa en quiebra. Ya ahí se quebró todo el procedimiento contable financiero. Ya ahí se derrumbó la parte estructural financiera. Ahora entra otro proceso de liquidación, ¿ah?, que es un proceso muy engorroso, por cierto, contablemente, ¿ah?, nivel que lamentablemente no alcanza estos cursos de aquí, que se ven en cursos de contabilidad avanzada. Precisamente es uno de los temas que tengo que desarrollar en un curso llamado, el último de los cursos de contabilidad en la carrera de contaduría, que se llama Contabilidad Avanzada 2, precisamente, que se introduce el tema de liquidación de empresas por medio de fusiones, por medio de liquidaciones, por medio de ventas, etcétera, ¿verdad? Bueno, eso no alcanza aquí. O sea, Sí. en resumen, o sea, se hacen los asientos de cierre, digamos, o sea, los ingresos y gastos, por ejemplo, o sea, los gastos que se hizo en las compras y los ingresos de las ventas, o sea, por así decirlo. Sí, eso era. ¿Y por qué solo los que están en el haber se tienen que cerrar? Ya hablé de las cuentas que están con saldos, ¿verdad?, que son operativas, que están con saldos en el haber y que se cierran y se trasladan. Muy bien, como ustedes lo han mencionado. Ahora voy con las cuentas que son de operación, que tienen saldos en el debe, y que todavía no hemos cerrado, porque ya tenemos 2 de ellas están cerradas, ¿verdad? Entonces esas 2 ya no las tocamos más porque ya tienen saldo cero. Entonces, obvio, o sea, la línea, ¿verdad?, que tenemos, si tienen saldos en el debe, para cerrarlas, ¿a dónde vamos a llevar esos saldos? Al haber. ¿Y qué voy a poner en el debe? La cuenta transitoria, pérdidas y ganancias. La misma situación, solo que aquí, observen, hay una situación especial. ¿Cuál es esa? Voy a explicarles, ¿verdad? Me voy a pasar acá a los asientos. Voy a pasarme aquí a los asientos y vean ustedes, aquí tengo pérdidas y ganancias, la sumatoria, ¿verdad? Aquí tengo los gastos y que están en el debe que pasaron al haber. Aquí están estos, véanlo, aquí cada uno de ellos. Solo que aquí hay una situación especial. ¿Cuál es esta situación especial? Que al final estoy colocando estas 2 cuentas. Estas 2 cuentas no vienen. Esas 2 cuentas no vienen, no están en la balanza de comprobación. Esas 2 cuentas nacieron posterior a la balanza de comprobación. Se crearon posterior a la balanza de comprobación. Pero ya por haberse hecho el asiento, entonces
existen supuestos en la realidad, es por haberse hecho el asiento se mayorizaron y ya son parte de la contabilidad. Entonces no podemos dejarlas botadas, ¿verdad? Entonces estas cuentas, por eso aquí pongo, bueno, este gasto, si bien es cierto, esta viene de la balanza de comprobación, aquí pongo si yo balance de comprobación, esta no viene de la balanza de comprobación porque no está dentro de ese grupo que yo les acabo de dar. O sea, en la realidad sí está, solo que no en la que está impresa, estará dentro del sistema, pero no en la que está impresa, porque si estuviéramos en un sistema contable, en el momento que hago el asiento se mayoriza y ya está dentro de la contabilidad, ¿ah? Pero ahí en ese impreso no está, ¿ah? Entonces, por eso es que aquí pongo, bueno, el gasto, por ser gasto, entonces tiene que entrar dentro de todo el conjunto de gastos, ¿ah? Viene del ajuste, del asiento de ajuste, del impuesto de la renta, que lo tenemos ahí arriba, ¿ah? Gasto, impuesto de la renta, colocamos aquí el total del impuesto de la renta. ¿Estamos claros? O sea, ¿por qué lo coloco en el haber? ¿Ah? ¿Por qué lo coloco en el haber? Porque cuando yo hice el asiento, cuando hicimos el asiento contable, que está relacionado al gasto del impuesto de la renta, ¿a dónde lo tengo aquí? En el debe. ¿Ah? Y para cerrarlo, ¿dónde tengo que llevarlo? Al haber. ¿Estamos claros? Lo mismo sucede con el costo de ventas, ¿verdad? El costo de ventas es otro elemento que coloco aquí al final y menciono, ¿ah? Viene del asiento del costo de ventas, ACV, dice, eso significa eso, asiento del costo de ventas, y lo coloco en el haber, porque en el asiento del costo de ventas, ¿dónde lo registré? En el debe. ¿Ah? ¿Y el impuesto por pagar dónde lo puso? Eso es un pasivo, y aquí no entran las cuentas de pasivo. Aquí estoy cerrando las cuentas operativas. Ese es un pasivo, por eso no lo ves aquí. Después ya le debo explicar dónde se va a ir. ¿Estamos claros? Muy bien, excelente. Entonces aquí ya ven ustedes que ya quedaron con estos dos asientos que acabamos de ver, ya quedaron cerrados ¿qué? Las cuentas de operación, ¿ah? O sea, todas estas cuentas, más esas dos, pero adicionalmente, todas estas cuentas que tengo aquí en amarillo, ¿ah? Todas estas que señalé en amarillo, quedaron con esos dos asientos en cero. ¿Estamos claros? Quedaron en cero. O sea, lo hemos trasladado de columna. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que ha sucedido. Ahora, una vez que se han cerrado esas cuentas, ¿qué pasó aquí? ¿Ah? ¿Qué está sucediendo en esos asientos contables? Una vez que se han cerrado esas cuentas, sucedió algo. Hemos creado una cuenta. ¿Cuál fue esa cuenta que creamos? Pérdidas y ganancias. Esa cuenta se creó. Y está aquí, ¿verdad? Usted la registró acá y la registró acá. ¿Cierto? Entonces se creó la cuenta pérdida y ganancias. Y una vez hechos los asientos de cierre de las cuentas operativas que estaban en el haber y que estaban en el debe, que trasladamos, una vez hechos esas cuentas, la cuenta pérdidas y ganancias no sirve para nada. Ya cumplió su fin, ya cumplió su objetivo. Entonces, ¿qué sucede aquí? También tenemos que cerrar la cuenta pérdidas y ganancias. Entonces, para poder cerrar pérdidas y ganancias, primero tenemos que identificar en dónde quedó el saldo de pérdidas y ganancias, porque el saldo de pérdidas y ganancias puede quedar en el debe o en el haber. ¿Ah? Puede quedar. ¿Ah? ¿Cuándo queda en el debe? ¿Cuándo queda en el haber? Ahorita les explico eso, pero puede quedar en el debe y en el haber. En el debe o en el haber. ¿Ah? En una de las dos, obviamente no en las dos, en una de las dos puede quedar el saldo. Lo que tenemos que hacer es identificarlo, porque si pérdidas y ganancias quedó en el haber, entonces para cerrarlo, ¿dónde tengo que llevarlo? Al debe. Pero si pérdidas y ganancias quedó en el debe, para cerrarlo, ¿dónde tengo que llevarlo? Al haber. Entonces esa es la función. ¿Cómo determino eso? La única forma para determinar eso es mayorizando la cuenta pérdidas y ganancias. La única manera es identificando a través de la mayorización. Entonces aquí es donde entramos a mayorizar la cuenta pérdidas y ganancias. Observen aquí, pérdidas y ganancias. Estos 201 millones, ¿de dónde vienen? De este asiento, ¿verdad? Que usted lo colocó en el haber, entonces lo mayorizo, lo traigo en el haber. ¿Lo vieron? ¿Ah? Y aquí usted lo colocó en el debe. Entonces lo traigo y lo registro en el debe y saco los saldos de las columnas. El mayor, le resto el menor y pongo el saldo donde está el mayor. ¿Lo vieron? Aquí pérdidas y ganancias quedó en el haber. ¿Por qué quedó pérdidas y ganancias en el haber? Bueno, pérdidas y ganancias quedará siempre en el haber, siempre, cuando
cuando la empresa tiene ganancia, tiene utilidad. Si la empresa tiene ganancia, pérdidas y ganancias siempre va a quedar en el haber. Pero si la empresa tiene pérdidas, pérdida y ganancia va a quedar en el debe. ¿Por qué? Porque recordemos que los ingresos, estos 201 millones de colones, provienen ¿de dónde? De la sumatoria de los ingresos, ¿cierto? Entonces, cuando usted registra pérdidas y ganancias en el haber, es porque pérdidas y ganancias provienen de los ingresos. Y cuando usted registra pérdidas y ganancias en el debe, porque pérdidas y ganancias proviene de la sumatoria de gastos y costos. ¿Ah? Lo trae y lo cae aquí. Entonces, ¿qué me está diciendo es aquí? Que la sumatoria de los ingresos fueron mayores que los gastos y los costos, y por lo tanto tengo una utilidad. Entonces, por eso es que pérdida y ganancia me quedó aquí. Si fuese el contrario, los costos y gastos fueran mayores que los ingresos, entonces pérdidas y ganancias es mayor, el resto es menor, y quedaría aquí. Bueno, muy bien. Entonces ya determinamos acá, ya quedó determinado dónde quedó pérdidas y ganancias. Pérdidas y ganancias quedó en el haber. En el haber, ¿verdad? Pérdidas y ganancias quedó en el haber. Entonces, para cerrarlo, ¿a dónde tengo que llevarlo? Al debe. Entonces creo el asiento del cierre, se llama así, asiento de cierre de pérdidas y ganancias. ¿Ah? Entonces traigo aquí pérdidas y ganancias al debe. ¿Y contra qué lo cierro? Pérdidas y ganancias. Ya sea que quede en el debe o ya sea que quede en el haber, siempre se cierra contra utilidades retenidas. Siempre. O sea, cierra contra utilidades retenidas. Esa es la cuenta con que se cierra pérdidas y ganancias. Se va a una cuenta que nunca se cierra, a no ser que se quiebre la empresa, o se venda, o se retire, o se liquide, o se fusione, lo que sea, ¿verdad? Pero se va a una cuenta que nunca se cierra, ¿ah? Suponiendo que estamos en un negocio de marcha continua. Entonces, si pérdidas y ganancias hubiera quedado allá en el debe, tengo que llevarlo al haber. Entonces utilidad retenida lo paso al debe. Pero siempre va a ser como utilidad retenidas. Pero fíjese, no va a significar nada, solo es para cerrarlo. Es para cerrar pérdidas y No ganancias. significa nada, solo cerrar. Sí significa algo, pues lo vemos, pero aquí lo que me interesa en este momento es que usted sepa que se va a cerrar eso. Vamos, porque estructuralmente, cuando usted por eso para mí es importante que ustedes dominen las estructuras de los estados financieros, porque usted tal vez no lo va a totalmente comprender, quizá digo yo, totalmente comprender en este curso, pero cuando en la medida que va avanzando los cursos, mientras usted tenga esa nutrición que es ese proceso, se va a dar cuenta por sí mismo cuáles son las actividades o la generación de qué resultado me va o me puede originar esos movimientos contables. Continúo. Cerrado pérdidas y ganancias, listo. Se me fue la cuenta pérdidas y ganancias, ya no me interesa. ¿Ah? ¿Qué es lo que aquí? Bueno, ahí ustedes ya vieron, pérdidas y ganancias. Si yo mayorizo este asiento, ¿ah? Si me vengo para acá y me voy a la T, mayorización, vea lo que va a pasar. ¿Ah? Aquí tengo mayorización, entonces me voy a traer, voy a ponerle otro color acá. ¿Ah? Me voy a traer, usted lo cerré al debe, entonces me traigo esto, pérdidas y ganancias, que está en el debe, y ¿qué tengo? Tengo que las dos son iguales, ya. Entonces, uno resto al otro, ¿y qué me va a quedar? Bueno, 0, ¿verdad? No es para complicar las cosas, pero esa está afectando a las utilidades retenidas. Claro, excelente, así, por esa línea va, pero espérese, ahorita llegamos. Okay. Pero a esa línea vamos, eso es, excelente. No está complicando, usted está razonando. Listo. Excelente. Bueno, vamos aquí. Muy bien, una vez cerrada pérdidas y ganancias, hacemos el último asiento contable. Y el último asiento contable es para cerrar la cuenta dividendos. Dividendos cerramos. Entonces, ¿cómo cerramos dividendos? ¿A dónde tenemos dividendos? En el debe. ¿Y para cerrarla, a dónde tenemos que llevarlo? Al haber. Entonces, ¿qué pongo en el debe? Utilidades retenidas. Entonces, dividendos siempre se cierra con utilidades retenidas. Y dividendo está en el debe, siempre está registrado en el debe porque es una disminución del patrimonio y el patrimonio disminuye en el debe. ¿Ah? O sea, dividendos es una cuenta
una cuenta patrimonial con una excepción a la regla, aumenta en el haber, pero aumenta en el debe, pero aumenta en el debe porque a su vez disminuye el patrimonio, y el patrimonio se disminuye en el debe. ¿Estamos? Listos. Ese es el proceso de razonamiento. Y aquí ya tenemos la estructura de los asientos de cierre. La estructura de los asientos de cierre. Estos son los asientos de cierre que hay que hacer. Bueno, muy bien, me decía David, claro, esto tiene una influencia directa en pérdidas y ganancias, en utilidades retenidas. Recordemos cuando yo les decía al inicio que el patrimonio aumentaba, posiblemente podía aumentar, bueno, al menos aquí en este curso mencionábamos dos cosas. Una era por los aportes de los socios o de las personas, y la otra era a través de las ganancias que tuviera la empresa. Entonces, si yo tengo una utilidad retenida acumulada y reparto dividendos, mi utilidad retenida disminuye. Y ustedes ya lo han hecho a través del estado de utilidades retenidas. Utilidades retenidas, saldo inicial más utilidad del periodo menos dividendos. Estamos restando. Entonces, cuando restamos, aquí es ahí estábamos haciendo este asiento prácticamente. Porque allá lo hacíamos en el estado financiero, pero no lo habíamos llevado a la contabilidad. Aquí lo estamos llevando a la contabilidad. Entonces, ¿qué pasa aquí? Surge, vean ustedes esto. ¿Qué se me hizo? Se me perdió. Bueno, ahí estaba pérdidas y ganancias. Surge esto: la mayorización de la cuenta de utilidades retenidas, ¿cierto? Entonces, utilidades retenidas, ¿cuánto tenía utilidades retenidas en la balanza de comprobación? Tenía 1.420.000 de saldo. ¿Cuándo afectamos utilidades retenidas? Cuando mayoricé pérdidas y ganancias, cerrar el asiento de pérdidas y ganancias y llevé utilidades retenidas al haber. Aquí estoy mayorizando el asiento ese. ¿Cuándo disminuye utilidades retenidas? Cuando hice el asiento de dividendos. Entonces, me afectó utilidades retenidas. Entonces aquí tengo el movimiento en el debe, movimiento en el haber, y tengo el saldo final de utilidades retenidas. Este saldo final, producto de los movimientos de los asientos de cierre, mayorización, este saldo final siempre tiene que coincidir con el estado de utilidades retenidas que ustedes hacen. Siempre. Si no coincide, siempre debe coincidir con el estado de utilidades retenidas. Y lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, ese estado casi que elimina ese asiento, esa mayorización. No elimina nada. Una cosa es los asientos, una cosa es la mayorización, y último son los estados financieros. ¿Y el de utilidades retenidas qué pasa? Es un estado financiero. Usted no lo va a eliminar. Es esto, sí. Pero allá está presentado en estado financiero. Okay. Es otra cosa. ¿Verdad? Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, he hecho los asientos, he hecho todas las anotaciones. Mucho para una tarde, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a crear el estado de utilidades retenidas. Que ya esto ya ustedes saben cómo es. Ya ustedes saben, utilidades retenidas, el encabezado, ¿verdad? Utilidades retenidas. Más la utilidad neta. ¿De dónde viene esta utilidad neta? Del estado del resultado integral, menos los dividendos, me da el total de utilidades retenidas. ¿Cuánto me dio ahí? 29.902.800. ¿Cuánto me da la mayorización? 29.902.800. Coincide. ¿Estamos? Listos. Continúo. Ya esto, ya aquí estoy hablando de cosas que ya ustedes saben. Con esto nos pasamos al estado de situación financiera. Aquí no hay nada nuevo. Ustedes ya saben, activos corrientes, identificar los activos corrientes. Muchos se equivocaron aquí, colocaron activos corrientes en activos no corrientes. Bueno, tengan ese cuidado. Luego, activos no corrientes,
con sus respectivas depreciaciones, ¿verdad? Es el orden de presentación. Aquí estoy colocando resultados netos, ¿los ven? ¿Ah? Algunos me pusieron aquí esto, bueno, se los tomé como buenos, pero esto es un resultado que coloco en la segunda columna para unirlo con los resultados netos de los demás activos. Entonces, aquí sumo, ¿ah? Aquí sumo, bueno, ya ahora. Entonces, pero sin embargo, eso no se los puse malos, ¿ok? Entonces aquí, nada más para que ustedes vean cómo queda, y luego saco el total de activos, que lo relaciono con el total de activos corrientes, para sacar el total de activos, ¿verdad? No pasa nada ahí, ¿verdad? Esto no. Aquí en el pasivo, quiero tener un cuidado que deben tener, un máximo cuidado, porque tengo los pasivos corrientes, muy bien. Tengo las cuentas de pasivos que traigo, pero vean esto, aquí están las cuentas de pasivos corrientes, pero el impuesto sobre la renta, lo marqué ahí. ¿Por qué marqué el impuesto sobre la renta? Porque normalmente colocamos solamente el impuesto sobre la renta que viene en la balanza de comprobación, y nos olvidamos del impuesto a la renta que creamos en el asiento de ajuste, que tenemos que sumarlo por proceso de mayorización. O sea que el impuesto que viene en la balanza más el impuesto que usted calculó y que registró en el asiento, este pasivo, debemos sumarlo y llevar esa sumatoria al estado de situación financiera, acá. ¿Estamos? Entonces, sumo, porque si no lo hacen, nunca les va a cuadrar, ¿verdad? Nunca les va a cuadrar. Entonces tenemos los pasivos corrientes, pasivos no corrientes, total de pasivos, la de utilidades retenidas que viene del estado de utilidades retenidas, y ahí ya nos cuadra la información. ¿Dudas? Este proceso, déjeme comprobar una cosa. Yo grabé esta lección